Hola, buenas noches a todos. Les habla una vez más su servidor Guillermo Huerta, miembro de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. El título de la meditación de hoy es Los derechos reservados del Señor. Y antes de iniciarla pedimos lo mismo de siempre a nuestro Dios, que sea Él quien prepare nuestros corazones para que esta breve reflexión sobre su palabra sea de edificación y de bendición para nuestras vidas, pero sobre todo para honra y gloria suya. El inicio de nuestra meditación de hoy es como una breve compilación de lo que ha sido dicho una y otra vez por pastores, comentaristas y escritores bíblicos. Palabras más, palabras menos, nos hacen ver que Dios presenta a los héroes bíblicos tal como fueron, sin ocultar detalles negativos de sus vidas. Es decir, no retoca los retratos hablados que de ellos hace en su palabra. Por ejemplo, de Abraham, el llamado patriarca de la fe, no omitió el hecho de que al entrar a Egipto tuvo que mentir para salvar su vida, diciendo que Sarai era su hermana y no su esposa. Así, ella fue llevada a Faraón, quien por dicho motivo, por haberla tomado, fue herido por Dios con grandes plagas, lo cual provocó que el soberano le reclamara a Abraham con estas palabras: ¿por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana? Eso en cuanto a Abraham. De Moisés, el hombre con quien Jehová hablaba cara a cara, el hombre que lideró la liberación de los israelitas, de él bien pudo haber pasado por alto el desenlace fatal del incidente que tuvo con un egipcio. Pero no lo hizo. Dios en su palabra permitió la narración hasta con cierto lujo de detalles. Escuche por favor. Entonces Moisés miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Fíjense lo que pudo haber omitido de Moisés. De Rahab, cualquier editor solo habría mencionado que fue una mujer que protegió a los espías enviados por Josué y que su nombre es uno de los que aparecen en la lista de las 42 generaciones que conforman la muy exclusiva genealogía de Jesús. Pero no. En las Sagradas Escrituras hay pasajes que hacen referencia a su profesión. Por ejemplo, en Josué 2:1 dice que los dos espías entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab. Y otras citas bíblicas como Hebreos 11:31 y Santiago 2:25, además de mencionar su nombre, vuelven a hacer alusión a su profesión de ramera. De David, del que Jehová se había expresado en un principio, diciendo con gran satisfacción: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Para nosotros, desde nuestro muy limitado criterio editorial, con eso hubiera sido suficiente. Sin embargo, el amplio criterio o la soberanía del Señor permitió que en su palabra se narrara el adulterio del rey David con Betsabé. Y también narra en forma por demás detallada todo lo que hizo el lujo de los reyes de Israel para que el esposo de Betsabé muriera en batalla y David, él, el rey, la pudiera tomar como su esposa. Lo que acabamos de mencionar de Abraham, Moisés, Rahab y David son solo una mínima parte de sus retratos hablados,
las obras originales de ellos están en la Biblia, en la galería bíblica, sin ningún retoque, o como se diría hoy con la tecnología actual, sin nada de Photoshop. Hablar de sus siervos tal como fueron es uno de los derechos reservados de Dios. Así como hay de esos detalles en el Antiguo Testamento, también los hay en el Nuevo. Y uno de ellos es el que surgió entre Pablo y Bernabé. Miren, para hablar de ellos, primero traigamos a la memoria los antecedentes de cómo surgió la relación fraternal que se dio entre ambos. Sucedió así. Cuando Saulo concluyó la etapa de su vida en la que odiaba a muerte a los cristianos, inició una nueva vida en Cristo Jesús, estrenando el nombre de Pablo, conviviendo con los que antes odiaba y predicando el Evangelio. Sin embargo, los discípulos lo seguían viendo con cierto recelo, con cierto temor que les hacía guardar su distancia cuando estaban con él. Pero Bernabé, dice la palabra de Dios, lo trajo a los apóstoles y les contó a todos cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y ahora, después de esa presentación que le hizo Bernabé, Pablo estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Tiempo después, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y fue así como juntos emprendieron la marcha para ir a predicar el Evangelio por varias ciudades, terminando su viaje misionero en Antioquía, donde enseñaban la palabra de Dios. Días después de haber estado trabajando allí, Pablo sugirió a Bernabé que volvieran a visitar a todos los hermanos de las ciudades en las que habían predicado. La petición de Pablo era de corazón y reflejaba gozo puntual. Le encantaba lo que ahora hacía, pues prácticamente le estaba diciendo a Bernabé: volvamos a visitarlos, vamos para ver cómo están. Traducción: Bernabé, vamos a regar juntos lo que juntos plantamos. Hermanos, inclusive en este caso, creo que es fácil imaginar a Pablo poniéndose su bata blanca de doctor espiritual para visitar a los hermanos como visita un médico a sus pacientes, a esos pacientes que se están recuperando, para prescribirles lo necesario, para que tengan una curación completa y evitar las famosas recaídas. Ahora bien, esto que Pablo estaba pidiendo a Bernabé era muy loable y no llevaba ni la más mínima pizca de maldad. Así que el maligno se encargó de ponérsela. ¿Cómo? Fácil. Bernabé propuso llevar con ellos a Juan Marcos y Pablo no estuvo de acuerdo. De ahí empezó todo. Pablo se oponía argumentando que ya antes Juan Marcos los había abandonado estando en Panfilia. Y Bernabé justificaba su deseo de llevarlo, quizá porque era su sobrino o por darle una segunda oportunidad. Lo cierto es que cada quien, desde su punto de vista, tenían algo de razón. Una vez más, la palabra de Dios, mis hermanos, no oculta hechos que bien pudieron haberse omitido y nos deja ver, haciendo uso de sus derechos reservados, que los siervos que Él escoge para trabajar en su obra no son ángeles sin pecado, sino personas con sentimientos y reacciones similares a las nuestras, a la de usted y a la mía. Es por ello que Lucas, el autor del libro de los Hechos,
no oculta la tirantez que se produjo entre Pablo y Bernabé. Una tirantez tan fuerte y tan tensa que usa un término griego con el que expresa que la discusión entre ambos subió considerablemente de tono. Desenlace de este incidente: Bernabé y Saulo se separaron. En este punto, mis hermanos, nadie le podría decir nada a quien imaginara a Satanás poniéndole una palomita a su tarea de cómo sembrar enemistad entre dos siervos de Dios. Para el maligno, tal vez ahí terminaba todo. Para el Señor no. Porque si bien fue cierto lo de la separación y que cada uno fue por su lado, ahora, desde nuestro asiento de primera fila, podemos contemplar cómo la providencia del Señor aprovechó muy bien la desavenencia surgida entre sus siervos, y la aprovechó para avanzar en el extendimiento de su reino. Pues si Pablo y Bernabé no hubieran tenido tal desacuerdo, los dos habrían regresado por donde habían venido, y su trabajo misionero se hubiera limitado a las ciudades donde habían estado ya con anterioridad. En cambio, la separación de ambos provocó que Bernabé realizara, por un lado, trabajo misionero en Chipre, mientras que por el otro, Pablo hizo lo mismo primero en Siria y luego en Cilicia. 3 lugares más a donde fue llevado el nombre de Jesús. Otro logro de la providencia divina fue el haber recobrado a Juan Marcos para reintegrarlo a la obra misionera, trabajando junto con Bernabé. Mientras que Pablo, por su parte, dio de alta a Silas como un nuevo trabajador en la viña del Señor. El número de los siervos de Dios seguía en aumento. El extendimiento del reino cada vez era más amplio, y los derechos reservados del Señor volvían a cobrar vigencia una vez más. Al mismo tiempo que habría que imaginar a Satanás borrando la palomita que le había puesto a su tarea. Hasta aquí todo bien, pero ¿cómo quedó entonces la relación entre Pablo y Juan Marcos? ¿Se rompió para siempre la hermandad entre ellos? Hermanos, si se hubiera presentado la oportunidad, ¿ustedes creen que Pablo habría sido capaz de interceder por Juan Marcos? Mire, dejemos que sea el mismo Pablo quien responda a estas preguntas, leyendo lo que les escribió a los colosenses así. Les decía: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. ¿Qué les parece? Y por si esto fuera poco, escuche lo que le dijo a Timoteo en su segunda carta. Le decía: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Juan Marcos, un fruto de las segundas oportunidades que Dios brinda a todos dentro de sus derechos reservados. Mi hermano, usted o yo, con todas nuestras fallas, podemos convertirnos en instrumentos útiles para llevar el nombre de Jesús a todas partes, pues Él nos habrá de identificar por los frutos que llevamos y no por el follaje con el que el maligno nos quiere disfrazar. Hermanos, que el Dios que puso paz en los corazones de Bernabé, Pablo y Juan Marcos siga haciendo lo mismo con el suyo, y que Él le bendiga hoy y siempre. Amén.